Señoras y señores, bienvenidos entonces de lleno a su noticiero Clarito. Está el más completo de la provincia de Los Ríos, lo habíamos anunciado, ya tenemos acá al doctor Javier Tixi, él es director de RADMED, Radiología e Imágenes Médicas. Vamos a hablar sobre ese tema importante, ecografías de mama. Doctor, ¿qué significa esto de ecografía de mamas? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Javier Tixi, soy especialista en imágenes y procedimientos. ¿Qué queremos decir con esto de ecografías de mama? Sobre todo en este mes, el mes rosa, ¿no es cierto? El diagnóstico rosa, ¿qué quiere decir? El mes para la prevención del cáncer de mama. Y importante aquí la ecografía, y no solo la ecografía, sino la mamografía también, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué esa importancia o cada qué tiempo hay que hacerse una ecografía? Aquí hay dos puntos vitales. Uno, la edad del paciente, y otro, el motivo por qué me hago este estudio. Si vamos a hacerlo por diagnóstico o vamos a hacerlo preventivo. Entonces, tenemos las mujeres jóvenes, hablemos en un rango desde niñas incluso hasta los 40 años, que se pueden hacer una ecografía. No necesitan una orden médica, solamente se la pueden hacer. O sea, tienen alguna sospecha de alguna lesión, les duele, se hacen la ecografía. No tiene límite la ecografía, se pueden hacer las veces necesarias. Pero ¿qué pasa con la mujer después de los 40 años? Esta mujer debe hacerse una mamografía previo a la ecografía para el diagnóstico, sobre todo pesquisa del cáncer de mama. Eso le quería preguntar, la diferencia entre ecografía y mamografía, ¿en qué radica? Esto es vital. Las pacientes muchas de las veces no se quieren hacer la mamografía, entienda bien la mamografía, porque dicen que duele mucho. La mamografía es una máquina que oprime el pezón, o sea, la mama, le comprime a la mama y le hacen dos proyecciones, una que se ve cráneo caudal y una que es oblicuo medio lateral, que se conoce así. Ya, eso es con radiación, eso se hace una vez al año, nada más. Ya, una vez al año. Exacto. En cambio, la ecografía no tiene límite, se puede hacer cuando desee. Y la ecografía, ¿por qué se la puede hacer más seguido a diferencia de la mamografía? Es que la ecografía no tiene radiación, es solo ultrasonido. Entonces el paciente puede irse cada vez que crea necesario. Es como en el embarazo, se hace la ecografía las veces necesarias, no hay inconveniente. Doctor, ¿y las dos son eficientes? ¿Son confiables las dos? Aquí hay que tener mucho en cuenta qué voy a ver. O sea, una ecografía positiva no me quiere decir que sea cáncer. O sea, si veo una lesión en una ecografía, no quiere decir que eso sea cáncer. Ni tampoco que no vea algo en una ecografía quiere decir que no tenga cáncer. Y dos, en la paciente después de los 40 años, tiene que ver siempre la mamografía antes de la ecografía, para correlacionar. Sus dos estudios se tienen que correlacionar para poder dar un diagnóstico. Pero ninguno de los dos dice, oye, tienes cáncer. Y dígame una cosa, ¿y hasta qué edad se puede detectar un cáncer en la mujer? ¿Desde qué edad? Temprana. No, ¿hasta qué edad? O sea, por ejemplo, cumple 50, 60. Bueno, es que el cáncer por lo general siempre va a ir en el paciente adulto mayor. O sea, claro que sí. Y de los pacientes, mientras más envejece el cuerpo, pues la célula va a cambiar y va a generar un cáncer. No que digo que todos, pero ese es el problema con el envejecimiento celular. Pero vamos al otro lado. Hay pacientes jóvenes. Tengo pacientes ya de 28 años con cáncer de mama. Entonces es alarmante. Doctor, ¿y qué hacer para prevenir? Aparte de ecografía o algo, siempre he escuchado que tiene que tocarse, algo así. Exactamente, ahí vienen los síntomas, ahí vienen los signos, ahí viene la palpación. Hay una frase que dice, tócate para que no te toque. Entonces la paciente tiene que palparse la mama cada vez que se baña, ¿no es cierto? Con la mama que está con jabón, empezamos a palpar la mama en manera circular o en manera como que si fuera un reloj, hora por hora palpando alguna zona que incluso la misma mujer ya conoce su mama, una zona que no es normal, algo que me llame la atención, un endurecimiento. Allá decir una bolita, algo duro allí, eso es síntoma de que tiene algún problema de cáncer. No cáncer exactamente, pero hay una lesión, porque existen muchos tipos de cánceres y existen muchos tipos de lesiones benignas. Si es que les hablo de cáncer, existen 3 tipos de cáncer, y dentro de esos 3 tipos de cáncer hay que hacer otros estudios especiales. O sea, no quiere decir que con una muestra o con un examen ya te diagnostiqué cáncer. No, hay que hacer una biopsia. Y ahí es donde ingreso yo. Si hacemos una biopsia guiada por ecografía, que se llama, con una aguja especial para la mama, tomamos muestras y mandamos al estudio, sin hacer heridas, sin hacer sangrados, sin hacer nada de cosas extrañas. Entonces el paciente
ahí sí, como es el resultado de patología, decimos, sí, el paciente tiene cáncer. Doctor, siempre los pacientes tienen miedo a escuchar esa palabra cáncer. Los cánceres, si se los trata, son curables. Ahí es donde vamos. Este es otro punto, ¿no? La prevención. Decía antes de la prevención, es hacernos un examen anualmente. Ahí tenemos que tratar de encontrar las lesiones más pequeñas posibles. Recuerden que el cáncer no duele. Esto tienen que llevarse un mensaje las pacientes, incluso el varón también que sufre de cáncer de mama, pero la mujer sobre todo, que es más, es el cáncer no duele. El cáncer no genera una bolita en un inicio. Ningún cáncer genera una bolita en un inicio. Pero es posible que yo ya lo vea en una imagen, en una mamografía, sobre todo la mamografía. La mamografía es vital en el inicio porque hay cambios tan finos, tan milimétricos, que a mí ya me hacen sospechar en un cáncer que pueda no ver en una ecografía. Entonces, por eso es importante correlacionar los dos estudios. Pero para eso necesita preparación, necesita ser especialista. Doctor, ¿el hombre también tiene problemas de mama? Claro que sí, el hombre también tiene problemas de mama. El problema es que todos esperamos a que nos duele, o sea, que haya dolor, o que se forme una masa. ¿Y qué pasa? Bueno, ya se forma una masa, tuvo un profesional que no es especialista, le dice, tienes una masa, te opero. Pero nunca hicieron una biopsia. ¿Y qué pasa? El paciente vuelve a los 2 años con una bolita en la axila, ya no donde estuvo la bolita, inicialmente en la mama, sino en la axila. ¿Y qué pasó? Ese cáncer que no fue diagnosticado bien, fue manipulado y se fue a la axila. Entonces, por eso es en la mama pasa a la axila. Y también es un peligro. Eso es lo más común, pero de ahí también tiene otras zonas a donde nosotros llamamos, como comúnmente la gente dice, se ha regado el cáncer. Entonces se puede ir a la axila, se puede ir a las zonas del cuello, por encima de la clavícula, por debajo de la clavícula. Entonces es muy importante, por eso hay que saber bien dónde vamos a analizar, cómo vamos a analizar la mama. Doctor, ¿usted es solamente cáncer de mama o tiene otra especialidad en el tema de cáncer? En el tema de cáncer nosotros diagnosticamos sobre todo en procedimientos cánceres de tiroides, cánceres de ganglios, cánceres de próstata, cánceres múltiples, hacemos biopsias, hacemos drenajes, muchos procedimientos sobre todo para el diagnóstico, sin heridas, que es importante. Y a nivel de acá de Los Ríos o de Baboy, hablemos cuáles son los tipos de cáncer más comunes o cuál es el servicio que más le solicitan a usted. A mí es el de mama, principalmente es el de mama. Y lamentablemente hay que decir que la gente tiene la mala costumbre de ir cuando hay dolor o cuando hay una bolita. Entonces, muchas de las veces ese paciente está viniendo. Recuerda que el cáncer tiene escalas, tiene estadios que se le conocen. Si tienes una bolita hay que analizar hasta dónde está el cáncer. O sea, es visible en la ecografía, pero hay que hacer otros estudios para ver hasta dónde está regado, por decirlo así. Entonces necesita estudios especiales y ahí decimos si es que este cáncer, en qué estado está, pero los pacientes vienen cuando el estado es muy avanzado. Y en ese momento el paciente busca, o sea, se entiende el miedo, lo acelerado de la situación de querer solucionar el problema y busca donde quiera operarse. No, hay que entender que el cáncer de mama tiene varios tipos y dentro de esos tipos hay que hacer pruebas más especiales todavía para saber si es que ese tipo de cáncer va a responder a una hormonoterapia, quimioterapia, radioterapia, cirugía, o hay que combinar esas terapias. Y eso demora bastante tiempo. Lamentablemente en el sistema público sí. En el sistema público. Usted tiene que sacarse un turno con el médico, que le pasen al oncólogo, al especialista, que le hagan las imágenes, que le hagan los exámenes, que le hagan la biopsia. Entonces sí se demora mucho. Eso sí nos ha pasado, que los pacientes retornan a los 6-8 meses. Hablemos de que cáncer avanzó más. Entonces, si tiene una bolita, hágase verlo. Señoras y señores, el doctor Javier Dixi, director de RadMed, Radiología e Imágenes Médicas, ha estado acá en nuestra sede de entrevista. Pero doctor, antes de despedirnos, ustedes están realizando lo que le llaman el mes rosa. ¿En qué consiste qué? Este mes rosa es de concientización al paciente. O sea, acudan las varias unidades de imágenes, están haciendo ecografías y también con mamografías para ayudar a la prevención, al diagnóstico temprano. Una lesión diagnosticada temprana es salvación. Entonces, eso es el mes rosa. Claro que hablamos de este mes porque el 19 de octubre es la fecha precisa del diagnóstico
cáncer de prevención, de cáncer, lucha del cáncer de mama. Doctor, si alguien quiere acudir a solicitar sus servicios, ¿a qué lugar debe acudir? Ya nosotros nos encontramos, creo que la mayoría ubica la antigua Profe, Profe, claro. claro que era antes en el Malecón, entre Eloy Alfaro y Rocafuerte, ahora es el edificio Bienestar. Allí juntito a Ban Ecuador, Exacto. para que no se pierda. Para que no se pierda, la antigua Profe. Ya, allí. ¿Algún número de celular, redes sociales para que lo ubiquen? Claro, nos pueden ubicar con Radimed, es Radiología e Imágenes, está como Radimed Babahoyo. También el número de celular es el 0987228882. Gracias entonces al doctor Javier Tixi de Radiología e Imágenes Médicas por haber atendido esta entrevista en cáncer de mama, el mes rosa. Señoras y señores, me voy a la pausa comercial y luego regreso con ustedes. Con permiso, amigos. Fluminense 101.5